Listo. Aquí estamos viendo una vista extraordinaria del Océano Atlántico. Océano Atlántico, A lo lejos las cordilleras donde se ve la Concagua. en plena costa zapatía, Eso. ¿verdad? Yo a mano izquierda veo el mar Báltico, luego a mano derecha veo el mar Caspio. No, esto es maravilloso, maravilloso. Y ya hasta el mar muerto. Sí, sí. Hasta podríamos imaginar cosas. Vamos a imaginar cosas. Va. No es mala idea, ¿eh? Y justamente tenemos aquí tu último libro, que es Acta es Fabula. Sí, No sé si lo pronuncié bien. sí, perfectamente. Bueno. Y la idea es justamente que el libro, como todo tu libro, como todos tus libros y como toda tu poesía, nos motive justamente a pensar en José Coser, a pensar en de dónde viene toda esa poética, digamos, que no para de fluir, ¿no? Este enorme mar, más que muerto, como un mar que está finalmente ardiendo constantemente en tu escritura desde hace tantísimos años. Entonces voy a hacer una lectura completamente azarosa y una especie de collage de versos que nos inspiren, o que te inspiren más bien, el comentario, ¿no? sobre este último libro. Por ejemplo, canta Guadalupe hasta hacer torcer el rumbo de los ánades que nos devuelvan al sur. Bueno, es un homenaje evidentemente a mi mujer. Una convivencia de 40 años merece un homenaje mutuo. Y es un primer verso donde arranca este poema llamado Cono de Luz, que es un poema que yo amo mucho y suelo leerlo como último poema en las lecturas públicas. ¿Por qué? Pues porque lo leo con mucha emoción, es un poema que me emociona. En el sentido romántico y sentimental de la palabra, es un poema de amor. Una vez me preguntaron si era posible escribir poesía de amor en el siglo XXI, y dije, claro que sí. Es muy difícil escribir un buen poema de amor, como es muy difícil escribir un buen poema político, pero se puede. Yo creo que este poema demuestra, vanidad aparte, de que se puede. En ese primer verso, nosotros somos gentes del norte, es decir, yo nazco en Cuba, que es el sur, pero vengo del norte, toda mi ascendencia viene del norte, judíos polacos que vienen del frío, etc. Y de niño crezco en una Habana donde mi padre habla del frío, habla de la aldea donde él creció hasta los 20 años que se fue a Cuba, y cómo ese frío lo marca para siempre, es una marca indeleble. Él extraña el frío y al mismo tiempo detesta el frío, y es un mito propio, es un mito de él, que yo al mismo tiempo absorbo y que luego hago realidad en el frío de Nueva York. En los años 60, el frío neoyorquino, esa década de los 60, fue muy duro, los inviernos eran muy duros en aquella época, grandes nevadas, mucho frío, y viniendo del trópico, pues aquello era por un lado muy emocionante, muy interesante, muy nuevo. Por ejemplo, yo tuve que aprender todo un vocabulario relacionado con el frío, pero lo aprendí en inglés, pero como yo escribo en español, luego lo tenía que traducir a base de diccionario al español. Y ese fenómeno es lo que primero me marca en este bilingüismo en el que he vivido toda la vida, inglés-español, español-inglés. Y este verso de lo que habla es de las aves que tienen que emigrar al sur huyendo del frío. Como yo de viejo también huyo del frío neoyorquino, en cierta medida estoy también huyendo del frío de esos judíos de aldea que mi padre representaba, y derivo al sur de nuevo, a un sitio que se llama la Florida, a 1 hora de Miami, que es donde vivo ahora, y de alguna manera acercándome siempre a mi país oriundo, a mi país natal, a Cuba, que es el sur de sures, ¿no? Yo juego mucho con esto. Por ejemplo, hay emails en que le digo al corresponsal, te escribo desde el norte al sur de los Estados Unidos, porque estoy al norte de Cuba, pero es el sur de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Y yo creo que este verso lo que hace simplemente es, como arranque de este poema de amor, recoger implícitamente, es una cosa tácita, la trayectoria de esta mujer llamada Guadalupe conmigo, buscando el calor, no humano, porque siempre hemos compartido una gran humanidad entre ella y yo, no necesitamos más calor humano que el que nos entregamos el uno al otro, pero sí la búsqueda del ambiente cálido. Ella viene del Mediterráneo, ella crece en el Mediterráneo, yo crezco en Cuba, en La Habana, que está al norte, ¿no? Y es una especie de el viejo en la vejez busca el calor porque el frío ya le duele en la piel, es una cosa corporal, física. Sí, sí.
Un golpe hueco de claves y aparece en su bóveda mi madre, a medias, de la cintura para abajo, nada, y en su costado izquierdo, en alto, unas astillas de tierra. Es acta, es el momento en que ella muere. Actas son evidentemente acta de nacimiento y acta de defunción. Esta es un acta de defunción, siempre con la esperanza de que haya un acta de nacimiento o de resurrección o resucitación, en la cual yo no creo, no acabo de creer, soy muy escéptico, ¿no? Entonces, su muerte es una cosa muy curiosa en mi caso, y creo que en muchos casos. Yo tengo hoy 73 años, cuando mamá muere, yo tendría, digamos, 67, una cosa así. Yo nunca había visto morir a un ser humano, jamás. La primera persona que veo morir delante de mis ojos es mi propia madre, y su muerte me afecta a muchos niveles, pero uno de ellos es, me afecta en cuanto a muerte, no la muerte de mi madre, sino en cuanto a muerte cualquiera, porque veo con mis propios ojos, presencio lo que es morir. Y no era nada, no fue nada. Estuvo 4 días en estado de coma, inmóvil. Al final movió la cabeza porque entró un rabino a decir las preces antes del momento de la muerte. Ella ladea la cabeza, es una cosa muy misteriosa, hacia el rabino que está al borde de la cama, al lado de la cama, y veo que abre la boca un poco y veo el hálito expirar, el hálito salir de su boca, y en ese momento ella fallece. Y ahí termina esta experiencia. Entonces, claro, la muerte de mi madre es ahora también la muerte de mi madre, pero es también la muerte de todos los seres humanos, es mi propia muerte, es la inminencia siempre presente de la muerte, etcétera, etcétera. Y ese verso, como todos los versos o casi todo el poemario que se titula Acta, que está publicado por Aldous, es un poemario donde lo que se establece una y otra vez es el concepto no ya del vacío búdico, sino de la nada católica, judía, occidental, perdón. No sartriana tampoco. No, tampoco, porque no tiene un carácter filosófico, tiene un carácter poético, tiene un carácter casi apocalíptico. Es decir, una y otra vez las imágenes están tratando de, al saber el poeta que el cuerpo difunto va a ser horadado y está siendo ya horadado por la gusanera, sabe que ese acto de horadar, que es abrir el hueco, lleva a una oquedad mayor, que a su vez es una oquedad universal y absoluta, total, que es la nada, ahora con letra mayúscula, ¿no? Y es la única explicación que yo concibo poética, humana y filosóficamente para esta cosa tan extraña que es la vida. Nacemos, morimos y yo creo que simplemente desaparecemos. Para bien, para mal, no juzgo, no sé, no me implica nada saber si es para bien o para mal. Me gusta mucho el concepto oriental de que el castigo es la existencia, existir es estar castigado. Entonces, qué bueno que desaparecemos, ¿no? El castigo termina, la desaparición es el olvido de que fuimos y tuvimos que ser. Qué bueno no ser, qué bueno no tener que tener el peso de la vida, la identidad, el trabajo, el castigo en vida, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que este verso que tú has leído es uno de tantos de los que aparecen, no solo en Acta, sino en muchos de mis poemas, donde el acto de horadar es una presencia muy fuerte. Y en cierta medida hay un libro que me marcó mucho y que tiene que ver con esto, y es Murphy, un libro de Beckett, sí, donde Samuel Beckett, en una escena en un bar, agarra una urna de un recién difunto, donde están las cenizas del muerto, y esta ceniza en una trifulca de bar cae al suelo, se desparrama, y entonces los que están peleando en la reyerta esta de bar pisotean esta ceniza que ya deja de ser ceniza para ser cada vez mucho menos que ceniza, porque está siendo triturada. O sea, es ya la nada que se vuelve más nada y aún sigue siendo triturada hasta no quedar nada de la nada. Entonces, ese concepto es lo que de alguna manera yo siempre estoy captando tratando malamente de captar como fondo único y último, ulterior de las cosas, ¿no? Claro. La desaparición de la nada, eso sería muy interesante. Eso es la desaparición. Qué bien lo has dicho, la desaparición de la nada. Sí. Vamos a seguir jugando, ¿eh? Juguemos. Seamos lúdicos. No he visto nada de particular. En mi cabeza solo hay libros.
y en mi espíritu solo desgano. Legión de ideas y apenas aflicción. Es cierto que no encuentro el camino, que de encontrarlo no sabría si es de ida o regreso. También es cierto que al estar donde me encuentro, tampoco padezco la falta de camino. Yo creo que lo que se toca ahí es algo que a mí me imanta desde hace como mínimo una década, y es, de nuevo, una idea oriental, que también está en el mundo occidental, lógicamente, que es la idea de la impasibilidad. Es decir, hay objetivos. Toda práctica, toda visión no puede escapar de la idea de los objetivos. El objetivo de la misericordia, el objetivo de la indiferencia, el objetivo de la impasibilidad son cosas que yo he aprendido, entre comillas, estudiado, entre comillas, y sentido muy íntimamente como una necesidad en mí, porque soy un espíritu nervioso, y mi nerviosismo es un nerviosismo occidental. No es de fondo. Yo sé que en el fondo no soy un espíritu nervioso, soy un espíritu tranquilo y aspiro a la tranquilidad. Desde niño mi padre siempre hacía las preces de la tranquilidad. Hay que estar tranquilos, hay que ser tranquilos, pero no como mansedumbre o rendirse a la evidencia o rendirse a la vida. No, no, al contrario, como un modo de vivir, como un modo práctico de vivir, ¿no? Entonces, esa idea de alcanzar un modus vivendi real, realista, práctico, en tu vida cotidiana, que participe de esta idea de la impasibilidad, para mí hasta el día de hoy es un fundamento del deseo. Es a donde mi deseo deriva y necesita derivar, porque al menos hacia mi propia superficie soy un espíritu muy nervioso. Y no quiero nerviosismo, quiero tranquilidad, quiero paz espiritual. Quiero encontrar un camino de perfección, consciente de que la perfección no existe. En el Sutra del Corazón se dice: no hay perfección, no hay imperfección. Al no haber perfección, la mente se tranquiliza, porque ya sabe que no tiene que llegar a nada. Al no haber imperfección, la mente se tranquiliza porque sabe que no va a llegar a nada. Y esa conjunción del sí y del no, no como dualidad, sino como unidad, fundamenta un poco mis necesidades desde hace mucho tiempo. Hasta el extremo que recuerdo que hace 2 o 3 días en la Florida escribí un poema literalmente dedicado al tema de la impasibilidad y la necesidad de alcanzar finalmente, porque el tiempo se me acaba, esa impasibilidad. Es como si me dijera: bueno, José, luchas con esto, llevas años luchando con esto, bueno, pues ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a alcanzar esa impasibilidad que tanto deseas, ¿no? Adelante, ya, lánzate. Yo creo que eso tiene que ver con tu poesía, directamente. Cuando leemos tu poesía nos damos cuenta también de que es un no luchar, sino un aceptar, un digerir, en el término orgánico, todos estos eventos de la vida que van alimentando la poética finalmente, ¿no? Qué interesante que digas esto, porque esta mañana aquí en Guadalajara escribí un poema, me levanté a las 5:30, había dormido bien, me preparé un café descafeinado aquí en la habitación, y en ese punto en que me estoy tomando el café me senté en la cama y me puse a escribir este poema, que es un poema que empieza diciendo que el café, y aunque no dice por primera vez en mucho tiempo, está implícito en el texto, el café me sabe a gloria. Y mis funciones vegetativas funcionan de repente, a mi edad, con todas las dificultades que el viejo tiene para sus funciones vegetativas, en un día como hoy, perfectamente bien. Y me siento contento de que mis funciones vegetativas me acompañen y que el café me haya sabido a gloria como me sabía cuando yo tenía 20 años. Y tomar café era también una ilusión europea. Podía imaginar que estaba en un cafetín en París tomándome un espresso, podía imaginar que estaba en Roma, en el Corso, en un cafetín tomándome un espresso, ¿no? Es decir, esa ilusión se perdió. La vida te abandona, se abandonan las ilusiones, ¿no? Y esta mañana yo sentí que esa ilusión no estaba muerta, que disfrutaba del café como se disfruta teóricamente de la gloria, del paraíso, ¿no? Entonces todo el poema se va moviendo por ese camino. Ya luego lo que sucede en el poema es complejo, se va por peteneras, como suele decirse, ¿no? Pero la base de la escritura de esta mañana era esto. Qué bueno que a mi edad todavía siento la dicha de lo sencillo, el brío de lo sencillo. Sentirme acompañado por mis propias funciones vegetativas,
sentirme acompañado por una taza de café descafeinado hecha en una habitación de hotel, en una ciudad para mí ajena a mi vida que se llama Guadalajara, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Eso es una celebración de la vida. Me hace recordar lo que Bachelard llamaba el instante fecundo, ¿no? Qué bonito. Ese instante en que está concentrada la vida misma en su totalidad y que nos hace realmente reconciliarnos. Qué bonito, qué bonito. Creo que fue ese café de la mañana fue el instante fecundo. Todo resplandece esta noche de un silencio oscuro. He entrado en la umbría, he entrado en mi muerte. Claro, es silencio oscuro. ¿Qué se puede decir de la muerte? Tiene que decirse a nivel paradójico. Esa sinestesia que aparece ahí, ¿no? Juega con lo visual y con lo auditivo, que en este caso es lo que no se oye, es lo auditivo ausente. Y se entra no ya en la oscuridad, sino en la umbría. Es lo boscoso, es el bosque. El bosque es vida, pero también es perderse. El mezzo del camino di nostra vita, ¿no? Es necesitar un guía, el guía que te lleva al más allá, el guía que los tibetanos consideran esencial para poder, en el libro de los muertos, llegar al sitio al que tienes que llegar, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención al tú leer esto al azar, con Z, como mis propios versos, y yo no tengo conciencia de ningún verso mío, es que no tengo ninguna conciencia, ¿no? Con mis propios versos, que no se entienden, y todo el mundo me acusa literalmente, o mucha gente, ¿no?, de no entender mi poesía. Todo es tan inteligible, todo es tan, en cierta medida tan fácil de seguir. Te exigen un esfuerzo, claro está, una presencia. No puedes ser un lector perezoso, tienes que ser un lector comprometido. Pero ¿dónde está la dificultad de este verso que tú acabas de leer? Yo lo escribí, lo olvidé, nunca lo había oído hasta este momento, y ves que puedo algo elucubrar, algo decir de este verso, como tú podrías hacerlo perfectamente bien. Sí, hemos leído mucho, sabemos mucho, hemos leído mucha poesía, lo que tú quieras, pero eso no justifica el entender. Todo el mundo puede entender a un cierto nivel. Cada vez se entiende más porque cada vez los niveles se van purificando y rarificando en cierto sentido, ¿no? Pero todo este mito con respecto al barroco, al neobarroco, ese tipo de poesía que tú, Víctor Sosa, haces, o que yo hago, que hacía en vida Perlonguero, que hace Chavarren, o que hace Eduardo Espina, qué sé yo, todo este mito de que eso no hay Dios que lo entienda, es una falsificación del hecho y de la realidad que viene de una mala leche, que viene de una gente que realmente está a la defensiva ante este tipo de poesía, que es parte de la tradición. Quieren negar una tradición española, una tradición en nuestra lengua, que ha existido desde el siglo de oro. ¿Dónde está la poesía conversacional en nuestra cultura? Jamás. Nuestra cultura le da a la poesía de los metafísicos ingleses el siglo de oro barroco español, se lo da a América Latina. Entonces, ¿de dónde viene lo conversacional? Viene justo para América Latina del enemigo, que son los Estados Unidos. Viene de Whitman, viene de los poetas conversacionales, de los poetas coloquiales, que es un fenómeno norteamericano. Bueno, ya es hora de que esto se aclare, se diga y se vea. Yo no tengo nada contra esa poesía. Respeto tanto a Cavafis como a William Carlos Williams, como respeto a Góngora y respeto a Lezama Lima, pero no con exclusividad. Y ellos, porque hay un ellos acá como hay un nosotros acá, han querido excluirnos a nosotros. ¿Por qué? Si somos parte de la tradición, ¿somos la verdadera tradición? No. Somos una fuerte tradición como hay otras tradiciones, ¿no? Es como decir, no, solo existe el mundo occidental, el mundo oriental, que es lo que se hacía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? No existe, no tiene importancia, esa gente se está mirando el ombligo. Pues vaya ombligo que estaban mirando, ¿no? Hablando del mundo oriental. Vamos a ver si llegamos al mundo oriental. Me encuentro en un vacío, pero no alcanzo el vacío. Opto por un grado segundo de existencia. Incorporar a mi naturaleza la precisión de todos y cada uno de los movimientos. Sí, claro, la práctica del cuerpo consiste en crear el vacío. El cuerpo que se mueve en la rutina de un movimiento fijo se acerca dentro de lo que cabe a esa sensación de vacío. Eso probablemente tiene explicaciones fisiológicas, explicaciones químicas,
que yo no conozco, pero que con el tiempo la ciencia nos aclarará parcialmente, porque la ciencia puede llegar también a un cierto punto, a una cierta frontera. Más allá de esa frontera todo es misterio. Una cosa es sentir la presencia del vacío, reconocer que el vacío existe teórica y prácticamente, y otra cosa es vivir la experiencia del vacío. Esa experiencia del vacío es, bueno, evidentemente el Satori de los japoneses, el Satori budista es la iluminación que te permite momentáneamente, porque no hay iluminación permanente, ¿no?, alcanzar un grado de quietud que no es el quietismo, sino es la quietud momentánea que te permite luego una reflexión muy íntima con respecto a las realidades últimas y absolutas, si las hay, si lo son, no lo sé. Pero creo que es importante para nuestra cultura occidental que el cuerpo aprenda a moverse de otra manera, que el cuerpo se reconfigure en cuanto a movimiento y en cuanto a actividad y quehacer cotidiano. Esto nos llevaría a crear una sociedad mucho mejor. Hay un poeta cubano que, por cierto, es el hijo natural del Che Guevara, que se llama Omar Pérez. Y Omar Pérez, que está en el budismo zen, que en un momento dado en una entrevista dijo lo siguiente, dice: yo aspiro a que toda Cuba sea con los años un país budista. Bueno, yo creo que él lo dijo un poco de coña, un poco de broma, quizá no, que se lo dijo muy en serio. O de provocación. O de provocación. Pero yo estoy muy de acuerdo con ese concepto. Yo creo que nos haría un gran bien al mundo occidental. No ser budistas, pero sí incorporar ciertas prácticas y ciertas formas de conocimiento que vienen del Oriente, que nos son muy, muy útiles. A mí, mi vida ha cambiado a través de este tipo de reflexión, lectura, conocimiento, etcétera, etcétera. Hasta tal punto de que mi biblioteca personal, que ha sido muy extensa, la está comprando una universidad norteamericana. Y les he dicho que yo, poco a poco, gradualmente, les vendo toda mi biblioteca, salvo la biblioteca oriental. Eso quiero conservarlo conmigo hasta el final de mi vida. Lo necesito, porque necesito releer muchas cosas, ¿no? Déjame, tocaste varios temas aquí que me interesa detenerme, ¿eh? Uno de ellos es el cuerpo, la relación que establecemos con el cuerpo a partir de las maneras, y esto me lleva a una especie de sintaxis del cuerpo. Y yo creo que, y la sintaxis del cuerpo me lleva a una sintaxis de escritura. Creo que José Coser, si tiene algo que lo caracteriza, es una sintaxis. Y creo que por ahí pasa el supuesto no entendimiento de la poesía coseriana. Es decir, lo que estás diciendo en tu poesía es inteligible desde un niño hasta un anciano y no hay mayor dificultad, a no ser aquellas que se ponga el propio lector, ¿no? La dificultad no está en lo que se dice y en lo que se cuenta, sino en la sintaxis. Creo que eso nos lleva a un punto interesante que lo quiero relacionar entre crear esta sintaxis de una Cuba budista, porque el budismo es una sintaxis, es una sintaxis del ser, es una manera de ser en el mundo. Hoy hablábamos de que hay una economía budista, ¿verdad? Es decir, el no dispendio, el ahorro, pero no un ahorro en el sentido, digamos, de forma, digamos, mezquina, sino justamente un ahorro en el sentido ecológico. Claro. Entonces yo creo, ahí me quiero acercar un poco a esto. ¿No crees, estás de acuerdo o no, en que lo dificultoso de tu poesía cae en el aspecto sintáctico, que también forma parte de tu vida corporal? Es muy interesante todo lo que dices y toda tu reflexión, ¿no? De entrada, una sintaxis es una cosa muy sencilla, es una gramática. Esa gramática tiene sus partes y constituyen un orden: sujeto, verbo, predicado. El predicado se alarga, se prolonga, pero sigue siendo predicado. ¿Qué ocurre? Que ese orden, por lógica, puede ser vulnerado, y vulnerado quiere decir alterarlo. Entonces el poeta es el primero que dice, bueno, sujeto, verbo, predicado, ¿por qué no predicado, verbo, sujeto? ¿Por qué no verbo, sujeto, predicado? Y va variando el orden gramatical. Desaparece la gramática a expensas de la poesía, sin que la gramática desaparezca, porque la gramática sigue estando presente, ya que sigue habiendo sujeto, verbo y predicado. Y sigue habiendo sentido. Claro, sigue habiendo sentido. Entonces, yo creo que lo que ha pasado con la modernidad, por llamarle así, es que
no solo la sintaxis en cuanto a ruptura se altera, eso se hizo en el siglo XVII, eso lo hace John Donne entre los poetas metafísicos, que es el más arriesgado de todo, eso lo hace Gerald Manley Hopkins en su poesía decimonónica. La sintaxis se ha alterado de muchas maneras y en muchas ocasiones. Hay toda una tradición en el mundo grecolatino de alteración de la sintaxis. Yo creo que el caso de la modernidad a partir del siglo XX, todo el siglo XX, con todos sus sismos, y el siglo XXI, con toda su tecnología, tiene que ver no solo con la sintaxis, sino con el tema de la referencialidad. La referencialidad siempre fue relativamente limitada porque el mundo era relativamente limitado. América se descubre y ya se descubrió el tomate, ya se descubrió el tabaco, ya se descubrió el café que venía de Arabia. Entonces era un mundo muy limitado. En el siglo XX esa limitación prolifera en numerosas direcciones. Y el poeta, que es un ser histórico, está constantemente captando todas estas referencias múltiples que al lector lo confunden, pero no tiene por qué confundirlo. Toma el caso de Ezra Pound. Un canto de Ezra Pound, la gente dice, bueno, es que no se entiende nada. Esto es cultísimo, complejísimo. Señor, cualquier edición crítica le explica todo. Cualquier cita que hay en Pound, sea en cualquier idioma, incluido el chino, está a estas alturas del juego más que explicada. Si el Ulises de Joyce está por completo estudiado críticamente, el Finnegan's Wake de Joyce está estudiado críticamente. Entonces hay guías para leer el Finnegan's Wake. Entonces no me venga usted con el tema de que no se entiende porque yo no soy tan culto como el poeta. Si tiene usted a la mano toda la información, es más, me arriesgo a decir lo siguiente: hoy en día ni necesitas una edición crítica, ya tienes a Google. Google es la pura superficie, pero es una superficie útil. Google carece de profundidad, es materia virtual, pero tiene mucha información con el cometido de resolverte desde la instantaneidad una serie de problemas. Entonces, la poesía actual ha perdido a su público porque el público es perezoso, porque el público se está tocando las narices y perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena. A consecuencia de eso, es un público aburrido. Yo le llamo a esta generación la generación cabizbaja, porque es una generación que vive con la cabeza baja en los aparatitos, tuitereando todo el tiempo, día y noche. Un fenómeno que yo he observado a través de las películas, a través del cine, que llama mucho la atención. Hay escenas de un peligro tremendo en que el protagonista de la película está a punto de ser asesinado, suena el teléfono y contesta el teléfono. O sea, nadie deja de contestar hoy en día una llamada telefónica, aunque te estés muriendo. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿Qué desesperación es esta de que el teléfono siempre hay que contestarlo? Déjalo sonar, ¿qué más da? Ya volverá a sonar si es importante, y si no suena es que no era importante. Entonces, esa pequeña gota de sabiduría ha desaparecido, y con ello ha desaparecido el trabajo mínimo que se debe hacer con relación del cuerpo, y ese cuerpo que tiene su propia sintaxis, como tú bien dices, ante la vida del pensamiento, de la cultura, del intelecto, etcétera, etcétera. Usted no comprende esta referencia donde aparece Ulises y Polifemo. Bueno, pues váyase a la Odisea y busque el capítulo y lea ese capítulo y la entenderá perfectamente. Cuando Pound habla de una niña de 9 años, si usted no ha leído el Cid Campeador, no sabe de lo que se está hablando. Pero con ir al Cid Campeador y leer las primeras páginas, ya verá que el Cid, en su primer exilio, llega a un sitio y sale una niña de 9 años a pedirle que se vaya. Una niña de Neuf Anos, dice el texto original. ¿Dónde está el misterio? No hay ningún misterio en todo esto. Ahora, es cierto que la referencialidad moderna se ha vuelto complejísima. Tú acabas de entregarme hoy libros tuyos donde la cosa más occidental a nivel cachondo y a nivel lúdico está puesta en función, mezclada con un mundo japonés, un mundo oriental, donde aparecen términos en el título del libro como monogatari. Pero la gente no tiene por qué saber lo que es un monogatari, tú lo sabes, yo lo sé, bueno, muy bien, pero si tú no sabes lo que es un monogatari, con ponerlo en Google te lo va a explicar en 2 patadas. Entonces, ¿dónde está el problema? No, el problema es otro, es que nos han desviado, el poder con P mayúscula nos ha desviado del mundo del pensamiento, del mundo de la vía de perfección. Ahora, todo el mundo se da golpes de pecho en la iglesia los domingos, en la sinagoga los sábados, ¿no? Ese exhibicionismo a mí me tiene ya podrido. Toda la política religiosa del mundo actual es nefasta, realmente nefasta. Y todo esto viene de la incapacidad
de, desde la interioridad ciudadana, plantearse una serie de cosas que representan la riqueza del mundo, la cultura del mundo, la ecología del mundo, y una ecología y una cultura que nos exige desde el punto de vista económico muy poco, no exige demasiado. Acta es fabula.